Alivia fiebre y dolor por inflamación a partir de 15 minutos y hasta por 8 horas para divertirnos juntos. Muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar de buena manera. Por ahí si me pudieras apoyar, Mayela, mencionándome si se escucha de buena manera el audio y el video, porque para evitar más bien algún problemita en la transmisión, ¿vale? Pues Sí. Todo bien, Inge. Se ve bien. Muy bien, Está sí, bien. gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar porque pues ya es tardecito y creo que los demás pues aún no se conectan. Voy a apagar un poquito mi cámara para centrar la atención en el documento que estoy proyectando, o más bien en este caso la pantalla. Como ustedes recordarán, voy a apagar la cámara. Como ustedes recordarán, la clase pasada estuvimos revisando todo lo referente a una actividad que quedó pendiente la clase pasada y que todavía tienen hasta la próxima semana para entregar, acerca de un pequeño glosario, el cual se iba a elaborar con base en 3 documentos que se encuentran en la plataforma. Recuerden que ya estamos trabajando con base en lo referente a los conceptos básicos o terminología básica que se utiliza en informática y computación, que pues se refiere a todos los conceptos que nosotros vamos a estar trabajando
en estas dos pues disciplinas o ciencias que vamos a estar mencionando muy frecuentemente, ¿sí? El primer glosario con el cual yo me voy a apoyar será con el que tenemos ahora en pantalla, se los voy a compartir. Es el que tenemos por acá, ¿sí? Este primer glosario que nosotros tenemos por acá es un glosario del Centro de Informática de la Universidad de AFIT, ¿sí? Es muy similar a uno de los glosarios que les compartí, que es este que tenemos por acá, que es un diccionario de términos informáticos. Estos son muy parecidos. El que era un poco diferente era este otro glosario, que de hecho tenía algunas otras características especiales, ya que podíamos seleccionar la letra del abecedario y nos mandaba directamente al inicio de la misma, ¿sí? Tenía bastante información. Los tres documentos nos servían para nosotros poder diseñar un glosario propio con base en los enunciados o más bien los conceptos y definiciones que se agregan en los mismos. Se supone que era relativamente sencilla esa la actividad, pero lo voy a ir realizando en esta clase paso a paso con ustedes, ¿sí? Por ahí para si alguien ya lo hizo, pues que pueda darse una idea de cómo pudiera mejorarlo, si alguien no lo ha hecho, para que se dé una idea de cómo pudiera realizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se supone que con base en esta información, lo que nosotros vamos a hacer pues es conocer algunos de los conceptos, definiciones más utilizados en estas disciplinas, ¿vale? Entonces, yo ya tengo por acá un documento nuevo de Word en el cual voy a estar trabajando, ¿sí? Espero que se pueda visualizar de la mejor manera. Y lo que voy a hacer es, pues, ir realizando un pequeño copy-paste de los conceptos más importantes. Me voy a basar básicamente en este primer glosario, que me parece que es el más completo y que no tiene tantos espacios en comparación con los demás. Aquí los conceptos vienen muy cercanos uno con el otro, a veces se pierden, pero pues de todas maneras, pues lo que vamos a hacer nosotros es diseñar uno propio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el otro diccionario que les compartí y el otro documento que también era un glosario como tal, ¿sí? Aquí tenemos otros conceptos un poquito diferentes. Entonces, vamos a hacer una pequeña mezcla de estos pues glosario se puede decir, ¿no? Voy a empezar entonces con este primer concepto, que es el concepto de la arroba. Nosotros el concepto, yo por ejemplo en este caso mi documento lo voy a poner como título glosario, solamente, ya ustedes le pueden poner, no sé, tal vez glosario informática y computación o algo referente, ¿sí? De esa manera, pues nosotros podemos identificar de qué se trata, ¿vale? Aquí, yo, por ejemplo, vamos a dar el texto que yo tengo en este caso está dado en la letra Calibri. Si a ustedes no les gusta este tipo de letra, yo, por ejemplo, en mi caso siempre recomiendo utilizar una letra Arial, que es un poquito más formal. La Calibri también, pero pues yo siempre me voy por la letra Arial. Pueden ustedes cambiar la fuente. Aquí, por ejemplo, pues ya me activó el hipervínculo. Este hipervínculo lo voy a desactivar porque no me es útil y voy a continuar, ¿no? Aquí el tamaño del texto también es importante. Como van a ser muchos conceptos, yo les sugiero que en su documento, en donde realicen este pequeño glosario, eh, en la parte de disposición o diseño, dependiendo la versión de Office, hay que modificar los márgenes. Yo sugiero que dejen márgenes estrechos, ya que de acuerdo a toda la información que vamos a estar revisando, vamos a abarcar muchas hojas. Entonces, para que ustedes no tengan la necesidad de elaborar un documento tan extenso, lo que yo les recomiendo es que le asignen márgenes estrechos en este caso, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya tomé el primer concepto, que es el arroba, que en inglés significa at, que es una preposición, es la preposición en, y en las direcciones de email, este símbolo nos sirve para separar el nombre del usuario del nombre del proveedor de correo electrónico. Por ejemplo, el que tenemos aquí, pepe@hotmail.com, ¿sí? Entonces, Pepe es el nombre del usuario y el nombre del proveedor, pues es Hotmail, ¿no? Quien me ayuda a separar el nombre del usuario del proveedor, pues es el arroba, que tiene ese significado, ¿sí? De hecho, un significado similar teníamos en este de acá, ¿sí?
Este es técnicamente la misma definición que nosotros tenemos. Esta definición o este concepto más bien de email, ya más adelante lo vamos a ver descrito, pero palabras más, palabras menos, pues significa en español correo electrónico. Ya más adelante vamos a estar metiéndonos de lleno en ese concepto. Otro concepto que tenemos por acá es 3D. Si se fijan, este glosario está comenzando con símbolos y luego números. Siempre nosotros comenzamos un glosario de esa manera, es lo más correcto, ¿sí? A menos que solamente nos pidan agregar netamente letras, pues ahí sí no meteríamos números ni signos, pero en este caso no hay restricciones, entonces lo que vamos a hacer es meter los símbolos y los números al inicio, ¿no? Por acá se hizo algo similar, primero el arroba, luego el 3D, ¿sí? Porque pues está iniciando con un número. El caso contrario, por ejemplo, a este de por acá, donde solamente tenemos letras, no tenemos números. Eso se debe a que pues, en este glosario pues así se encuentra diseñado, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer para este caso es seleccionar también las siglas, o en este caso el significado de 3D, ¿sí? Que en este caso voy a pegar por acá, ¿sí? Yo solo pego el texto, es también otra recomendación que les hago, pegar solamente textos, no pegar el formato original y demás, ¿sí? Entonces aquí puedo agregar tal vez un estilo negritas para que se resalte el concepto del que estoy hablando. 3D se refiere a tridimensional o tres dimensiones, ¿no? Y hablando en este caso en imágenes, pues son imágenes construidas en 3 dimensiones, lo que es el largo, el ancho y profundidad, o largo, alto y ancho, como a veces lo tenemos la costumbre de llamarlo, ¿no? Cuando el usuario puede entonces interactuar con imágenes 3D, o sea, en 3 dimensiones, sintiéndose involucrado en la escena, la experiencia se llama realidad virtual. Recuerden que hay programas para diseñar escenarios 3D, como lo son los programas CAD, AutoCAD, 3D Max, CAD 3D. Hay varios programas que nosotros podemos utilizar para crear escenarios virtuales que luego se pueden llevar a la práctica en una pequeña realidad virtual. Entonces, lo de 3D, que son 3 dimensiones, pues de ahí proviene. Otro de los conceptos es acceso directo. Ojo, este concepto lo tenemos en este glosario y lo tenemos en este otro glosario. Cualquiera de los dos conceptos que ustedes elijan, ya sea el más extenso o el más corto que tenemos por acá, será correcto. No hay problema en esa parte, ¿no? Yo voy a elegir este de aquí, me voy a basar un poco más en este documento y aquí tenemos el primer concepto como tal, ¿sí? Ya sin hablar de símbolos ni de números. El concepto es el concepto de acceso directo, que yo creo que muchas veces ustedes lo han escuchado, ¿sí? Y pues en este caso es un icono que permite abrir más fácilmente un determinado programa o archivo. En eso consiste un acceso directo. De hecho, pues nosotros los encontramos los accesos directos en su mayoría en los escritorios de nuestra computadora. En los escritorios de la computadora es donde más comúnmente nosotros podemos llegar a encontrar los accesos directos. Nos permiten acceder ya sea a un archivo, a un programa, etcétera, ¿no? Es por lo regular, esa es la función que tienen estos accesos directos. Es una palabra que muchas veces palabras más bien que llegamos a encontrar. Entonces, este concepto también es un concepto muy importante. Otro de los conceptos es Acrobat, ¿sí? Que muchas veces lo hemos llegado a escuchar, pero pues no sabemos exactamente en qué consiste. Este concepto de Acrobat me indica que es un programa creado por la empresa Adobe que se encarga o me permite visualizar documentos en un formato PDF, que es un formato especial para cada uno más bien en este caso que se puede aplicar a algunos de los archivos de texto que yo puedo crear desde Word, ¿sí? Aquí la definición más formal me dice que me permite capturar documentos y verlos en su apariencia original. Acrobat trabaja con archivos PDF. En algunas ocasiones a ustedes tal vez más bien les arrojará como definición Acrobat como un visualizador de archivos PDF, ¿sí? Aquí en este otro diccionario, glosario, no tenemos ese concepto, entonces pues creo que lo podemos agregar
en esta parte, porque pues aquí lo tenemos también, lo que es Acrobat, y en este de por acá, ¿sí? Tenemos otro concepto que este es muy utilizado últimamente, ¿no? Lo que es el concepto de inteligencia artificial, que nosotros lo podemos ver pues sintetizado con las dos iniciales, lo que es la AI, ¿sí? De Artificial Intelligence, que sería la abreviatura de inteligencia artificial en inglés. Entonces, esta sería otro de los conceptos o terminología que podemos nosotros encontrar en informática o en computación. Y pues que es muy utilizado hoy en día por todos los programas de inteligencia artificial, ¿no? Ese concepto tampoco lo tenemos por acá, ¿sí? Tenemos lo de acceso secuencial, administrador de archivos, y eso lo vamos a meter enseguida, ¿no? Entonces tenemos lo que es un algoritmo. Este concepto también es un concepto pues relativamente importante. Entonces, lo que es el concepto de algoritmo, yo lo describiría con mis propias palabras como una serie de pasos para resolver cierto problema. La definición formal que nosotros tenemos por acá nos dice que es un conjunto de reglas bien definidas para la resolución de un problema. Palabras más, palabras menos, pues como les digo, es una serie de pasos para resolver algún problema, ¿no? Un programa de software es la transcripción en lenguaje de programación de un algoritmo. Un algoritmo es, digamos, la base de cualquier programa que nosotros utilicemos en nuestra computadora. ¿Sí? Todos los programas, todo el software que nosotros utilizamos tiene como base un algoritmo que pues, no es otra cosa más que una serie de pasos para resolver cierto problema. Sí, estos son algunos conceptos. Si se fijan, estoy omitiendo algunos conceptos como acceso secuencial, porque me parece que es un concepto un poco difícil de entender. Sí, de hecho aquí nos dice, se dice que una unidad de almacenamiento de información es de acceso secuencial cuando para recuperar cualquier información necesita leer el contenido de la unidad desde el principio. Entonces, son conceptos un poquito más técnicos los que vienen en este glosario, pero pues vamos a también rescatar algunos que por ahí nos sirvan, ¿no? Y el administrador de archivos, este sí lo voy a agregar. Voy ahora a tomar parte de acá. Entonces, el administrador de archivos sí es importante que ustedes sepan qué es estos conceptos o terminología, como nos dice son de suma importancia. Ojo con esta parte. Si se fijan, este documento pues está protegido, entonces tiene ciertas restricciones. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser hacerlo un poquito chiquito. Lo vamos a ir pasando poco a poco para irlo escribiendo. Entonces, el concepto de administrador de archivos, voy a pasar de este documento a este otro, que es este de aquí, quedaría un poco antes de lo que es inteligencia artificial. Hay que tratar de que nuestro glosario vaya alfabéticamente bien ordenado. Entonces, Inge, mándeme. perdón que lo interrumpa. Sí, Eso, adelante. eso lo hizo, ¿cómo lo hizo? O sea, para ponerla en dos ventanas o cómo le hizo. Ah, es una combinación de teclas con la tecla de, bueno, voy a poner mi teclado en pantalla para que puedan ver. Con el teclado en pantalla lo voy a explicar un poquito más fácilmente, pero son dos teclas. La tecla de Windows, que es una banderita, la que tenemos por aquí abajo, y con las flechas. Si yo presiono la tecla de Windows y alguna de las flechas, ya sea estas de dirección, yo voy a poder mover la ventana libremente. Si, por ejemplo, esta ventana, yo la muevo derecha, izquierda, al centro, arriba, izquierda, derecha, derecha, de izquierda, izquierda. ¿Sí? Siempre y cuando esté presionando la tecla Windows, que es esta que aparece entre la tecla Control y la tecla Alt. De esa manera puedo dividir mis ventanas, hacerlas más chiquitas y ponerlas, pues digamos que las pueda visualizar las dos al mismo tiempo. Es una ventaja. ¿Sí? Entonces es esta tecla que aparece aquí en la esquinita, que es como una banderita, como una ventanita. Es la tecla Windows y es la que me permite pues mover las ventanas acompañándome o ayudándome de las teclas de dirección. Estas son las efectivas. No sé si quedó claro. Sí, Inge, gracias. Sí, Gracias. por nada. Muy bien. Entonces, ya que tengo yo la vista de esa manera, ya tengo entonces aquí el espacio donde voy a escribir lo referente a el administrador de archivos.
Listo. Entonces, aquí me dice que esta aplicación permite realizar funciones como la gestión de archivos y la impresión. Uy, bueno, aquí podemos dejar hasta aquí, es primer punto. Luego nos dice con el administrador de archivos de Windows se puede crear, copiar. Entonces yo puedo poner o sintetizar. Se puede crear, copiar, buscar o borrar directorios. Si yo les menciono la palabra directorios, ¿a qué hará referencia? Bueno, directorio se refiere a las carpetas, ¿sí? O archivos. Cuando hablo de directorios son las carpetas. Archivos, pues ya sabemos, ¿no? O algún otro elemento que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, permaneció en negritas, lo voy a quitar de toda esta zona y listo, ya tenemos ahí, ¿no? Voy a volver a lanzar mi ventana. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí arroba 3D, acceso directo, Acrobat, administrador de archivos, que fue uno de los que agregué, inteligencia artificial, que en este caso pues ya también tengo aquí agregado. Voy a omitir esta falta de ortografía y algoritmo, ¿no? De este documento que tengo yo por acá, creo que es el de los conceptos pues más importantes que no aparecen en los otros dos, ¿no? Administrador de archivos no lo encuentro ni en este, aquí ya tengo ADSL y demás, ni en este otro, ¿sí? Aquí ya empiezo a ver Amazon, ancho de banda, ANSI, etcétera, ¿no? Que en este caso es alguno de los códigos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces ya voy complementando, ya está arroba 3D, acceso directo, Acrobat, ahí, que es la inteligencia artificial, algoritmo, Amazon es el que tocaría. Acá, por ejemplo, tengo ADSL, que este también es un concepto que me parece que puede ser, pues, importante y que no lo tenemos en el anterior, entonces copio y pego ADSL, entonces iría antes de AI, porque pues es alfabético, ¿no? Aquí voy a pegar solo el texto para quitar el hipervínculo que ya traigo arrastrando y le voy a cambiar el estilo para que quede solamente en un estilo negrita, ¿no? Aquí voy a quitar los espacios porque ya quedaron espacios ahí, no quiero huecos. Entonces ahí queda, ¿no? ADSL, que es el acrónimo de Asymmetric Digital Subscriber Line, ¿sí? Entonces ese sería el significado de ADSL, son palabras en inglés, entonces hay que omitir aquí los errores ortográficos porque pues nos va a marcar algún error, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues no me da ninguna opción, voy a omitir todo, ¿listo? Y esta tecnología nos dice, se utiliza para transmitir información digital a elevados anchos de banda, o sea, hace a una velocidad muy amplia de transferencia de datos, ¿sí? A diferencia de el servicio Dial-Up de ADSL, provee una conexión permanente de gran velocidad. De hecho, estos servicios son los que utilizamos hoy en día muchos de nosotros en nuestros servicios de Internet, ¿no? Entonces ya tengo varios conceptos que son muy importantes, arroba 3D, acceso directo, Acrobat, administrador de archivos, ADSL, AI y algoritmo, ¿sí? Puede ir revisando libro por libro o bibliografía por bibliografía. Por ejemplo, aquí tengo otro concepto que es alfanumérico. Tengo el de algoritmo, fíjense bien. Entonces, otro que pudiéramos también agregar es alfanumérico. Nos dice cualquier combinación de números, letras y símbolos. Esa podría ser la definición que me pudiera ayudar a mí para seleccionar lo de alfanumérico, ¿sí? Entonces, alfanumérico, ¿no? Pues este es el siguiente concepto que, pues, de hecho va un poco antes que algoritmo, ¿no? Lo vamos a agregar aquí antes de algoritmo y vamos a ir haciendo la descripción. Me dice que es cualquier combinación de números y letras. Esto es importante, números, letras y símbolos, ¿no? Números, vamos a ver, números, letras y símbolos. Este tipo de datos, como lo son los datos alfanuméricos, o el dato alfanumérico, dependiendo del contexto en el que estemos, tiene que ver un poquito con lo que vamos a estar utilizando en algunos programas.
¿sí? Si ustedes les ha tocado utilizar, por ejemplo, programas como Excel, pues ahí se utilizan datos alfanuméricos porque podemos utilizar números, letras y símbolos. Igual en Word, ¿sí? Entonces, pero en Excel, por ejemplo, les damos cierto uso. Entonces, ese es otro concepto que nosotros podemos, pues, tener en cuenta, ¿no? Lo que es el alfanumérico, que lo tenemos en este otro glosario por acá, ¿no? Ya tenemos eso de acceso secuencial, como les digo, no me parece muy importante. Algoritmo ya lo tenemos. ALU y ANSI, que son otros dos conceptos que me parece que en estos no los tenemos. Aquí, como les digo, tenemos Amazon, ancho de banda, ANSI sí lo tenemos. Ancho de banda lo acabo de mencionar, entonces creo que sí sería correcto agregarlo, ¿no? Entonces tenemos esos conceptos, ADCL que ya lo saqué de aquí y ALU, ¿sí? Tal vez el concepto de ALU sería el que podríamos meter. Aquí tenemos otra vez el de AI, que es inteligencia, y el de AGP, que es otro concepto que no he mencionado. Tengo aquí el de Amazon, etcétera, ¿no? Entonces puedo ir metiendo. Voy a meter el de ALU, ¿sí? Que es este que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, bueno, este lo vamos a dejar por acá. Y aquí seguimos, ¿no? Entonces, después de algoritmo, voy a meter lo que es el ALU. ALU, pues en este caso son siglas, al igual que AI y al igual que ADCL, ¿sí? ¿A qué significan estas siglas? Aquí lo tenemos en pantalla. Es más pequeña mi pantallita. ¿Dónde está? No, esta la voy a minimizar. Esta es la que voy a hacer más pequeña. Bien. Entonces tenemos ALU, ¿no? En este caso, la ALU, que es lo que nosotros conocemos como la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Es la que realiza las operaciones, en este caso, aritméticas de cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo. Entonces, esa es la ALU, ¿sí? Podemos tal vez ponerlo entre paréntesis, como nos aparece por acá. Voy a quitarle negritas y agregar la descripción de aritmético. Bueno, unidad lo voy a poner en español. Unidad aritmético lógica. Esos serían los significados de las siglas que tenemos aquí en inglés, que es Arithmetic Logic Unit, ¿no? Entonces, este sería la definición o el significado más bien. Y es la unidad que se encarga de realizar las operaciones aritmético-lógicas. Recuerden que cada una de las computadoras trabajan bajo ese principio, bajo el principio de, de operaciones aritméticas que son suma, restas, multiplicaciones, divisiones y lógicas, ¿sí? Que son algunas otras pruebas un poco más avanzadas para poder llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a guardar mi documento. Siempre recomiendo que cuando ustedes estén trabajando así, guarden el documento para evitar pérdidas, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es guardar mi documento en mi carpeta. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar como glosario final, glosario computación, así, para que quede así, y lo voy a guardar, ¿sí? Este glosario se los voy a compartir en la plataforma hasta donde avancemos el día de hoy, porque pues si ustedes se pueden dar cuenta es bastante amplio, entonces tampoco se trata como de que pues les estemos ocupando tanto espacio de la clase para resolverlo, solamente es un video para tal vez apoyarles un poco en la realización del mismo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Tienen algún otro cuestionamiento con respecto a lo que estamos haciendo? No, nada, Inge, vamos bien. Muy Nada bien, más yo voy gracias. atrasada, Inge, todavía no lo hago. No, no hay problema. De hecho, por eso dejo 2 semanas para que a la siguiente semana comenzarlo a hacer yo y darles una idea más amplia de cómo es que se tiene que realizar. De hecho, es una actividad muy amplia, entonces no creo que la terminen de una sentada. En esa sí se van a aventar unas 2 o 3 sentadas buenas para avanzarle. Muy bien, Inge, gracias. Sí, por nada.
Muy bien, bueno, vamos a continuar diseñándolo. En este caso, nuestro glosario, pues ya lo llevamos apenas hasta aquí. Si se fijan, hemos dedicado ahorita, ¿qué les gusta? 20, 25 minutos. Y lo único que hemos podido avanzar, a pesar de que hemos hecho copia y pega, porque yo lo que estoy haciendo es copiar y pegar, pues solamente llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptitos. Apenas llevo 10 conceptos en 20 minutos. Entonces, este tipo de actividades son bastante, pues a veces laboriosas, debido a que tenemos que ir haciendo el acomodo, por ahí ir leyendo qué conceptos son los que me parecen a mí los más utilizados o los que voy a por ahí a utilizar más adelante, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo, como les digo, dar una leída primero a los documentos para luego tener más presente o mejor tener un panorama más amplio de cuáles son los conceptos que se utilizan un poco más, ¿no? Yo estoy tomando la mayoría de ellos porque pues se supone que pues la mayoría son importantes, ¿no? Pero ustedes pueden hacer un pequeño desglose para que no se les haga tan pesado, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí alfanumérico, algoritmo, ALU, y ANSI, que tenemos acá, por acá tenemos ese concepto, el concepto de ANSI, que son siglas de American National Standards Institute, que en este caso es el Instituto de Americano Nacional, no sé, Nacional Americano de Estándares, ¿no? En este caso, este se encarga de la normalización en los Estados Unidos y de ahí para todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso, este concepto lo vamos a agregar, que es el de ANSI, o que como les vuelvo a repetir, pues son siglas, ¿no? Entonces, son las siglas de este instituto que se encarga de la normalización en Estados Unidos de este tipo de componentes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agregar, aquí sí voy a agregar el significado en inglés para no meternos en complicaciones de traducción y demás. Entonces, American National Standards Institute, ese sería el dato que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, esa sería la información que yo agrego a mi siguiente concepto de mi glosario. American National Standards Institute. Ese sería el significado de esas 4 letras, esas siglas que se supone que se encarga de eso esta institución o este instituto, ¿no? Entonces, instituto, tenemos aquí, sí. Y pues ya dijimos, se encarga de normalización, pues son las normas que nosotros pues vamos a encontrar en algunas áreas de la informática, ¿no? Ese es el significado entonces de las siglas ANSI, que no las encontramos en algunos de los demás glosarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo de AGP, lo de Amazon, AmiBIOS, que también, o de ancho de banda, ¿sí? O sea, alfabéticamente hablando, ANSI, pues iría un poquito atrás de algunas, un poquito adelante de otras, ¿no? Por ejemplo, AGP, este concepto, lo voy a copiar porque aquí sí me permite hacerlo mi documento, sería AGP, que sería algoritmo de por aquí quedaría, ¿no? Porque es AG, ¿no? Alfabéticamente hablando sería A, S, T, T, E, F, E, quedaría. Y pues el AGP es un puerto acelerador de gráficos, permite correr velozmente gráficos tridimensionales, ya, ¿no? Ese sería otro concepto que nosotros pudiéramos agregar, que en ocasiones se puede llegar a utilizar más que nada cuando estamos hablando de hardware, ¿sí? O de alguna actualización de hardware para mi equipo o de las partes del hardware de un equipo de cómputo.
Entonces yo creo que es muy importante, pues por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso pues lo agrego. Entonces voy a checar aquí lo que es inteligencia artificial, algoritmo, ya lo tengo, pero por ejemplo Amazon, pues no. Entonces yo lo que voy a hacer es tal vez copiar esta información de lo que es Amazon, que es con M, entonces se quedaría por acá. ¿Sí? Esta sería la definición, el concepto, la descripción de lo que es Amazon. Ojo, aquí me dice que es una librería mundial, pero pues tomen en cuenta que pues así empezó, pero pues hoy en día ya es un mercado literalmente donde puedo encontrar no solamente libros, sino también algunos otros elementos, ¿no? Entonces aquí tengo esos de Amazon, tengo lo de mi BIOS, por acá pues ya tengo Amazon ancho de banda, voy a tomar lo de ancho de banda y ese va por acá, ¿no? Entonces este es lo de ancho de banda, ¿sí? De ancho de banda por su descripción en inglés es bandwidth, que pues expresa la cantidad de datos que pueden ser transmitidos en determinado lapso en las redes, se expresa en bytes por segundo o megabytes por segundo, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces el ancho de banda, porque pues sí lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Otro dato sería la Mi BIOS, que es una de las marcas de BIOS más usadas. Recuerden que la descripción del BIOS pues, la vamos a eh, desglosar en próximas letras, porque pues se supone que la BIOS es con B, entonces pues ya que lleguemos a esa letra, ahí vamos a escribir en qué consiste el BIOS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos más conceptos, todos referentes todavía a la letra A. Sí, vamos hasta ANSI, alfabéticamente hablando, ancho de banda ya lo tengo, AOL, que pues ya desapareció, entonces yo creo que lo voy a omitir. Este proveedor de servicios de Internet ya tiene muchos años que ya no es, pues un proveedor de servicios de Internet muy usado. Apache, este lo voy a agregar porque pues es un servidor web que en ocasiones pues nos lo pueden mencionar, entonces yo puedo agregar lo que es Apache, ¿no? Que no es otra cosa más que un servidor web para poder yo subir una página al internet de manera libre, gratuita. Entonces, pues sí, lo vamos a llegar a escuchar hablar por ahí en alguna ocasión. ¿Vale? Entonces, yo tengo Apache, por acá está Árbol, archivo adjunto y ASCII. ¿Sí? Y por acá tengo ANSI, que ya lo tengo. Antivirus, este concepto también me parece a mí un concepto muy importante. No hemos detallado qué es un antivirus, pero por lo menos pues hay que mencionar en qué consiste, o qué es más bien como concepto el antivirus, ¿sí? Y pues nos dice que es un programa que busca y eventualmente elimina los virus informáticos. Pueden haber infectado un disco rígido o un disquete o una computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos otro concepto que a mí me parece que es un concepto pues bastante utilizado en algunas ocasiones, ¿no? AOL, como les digo, Apache, Applet, que pues no viene por acá. Entonces, applet es otro concepto que pues yo puedo agregar a mi lista de glosarios, que no es otra cosa más que un pequeño mini programa, es como nosotros le llamamos en informática, que está programado en lenguaje Java, que es un lenguaje de programación de alto nivel y que está integrado en una página web. Hoy en día ya no son tan utilizados, pero pues los vamos a mencionar para tenerlos en cuenta, ¿no? Ese sería entonces otro de los conceptos, lo que es el concepto de applet, ¿sí? Tenemos más conceptos. Por acá pues ya está lo de ANSI, lo de LALU, lo de antivirus, por aquí aparece otra descripción. Lo que es aplicación, tomen en cuenta que ya habíamos mencionado anteriormente lo que es una aplicación, que es lo mismo que pues el software, ¿no? Entonces, lo que es aplicación lo voy a agregar antes de applet, alfabéticamente hablando, va un poquito antes. Entonces aquí tenemos lo de aplicación. Y en la parte de aplicación nos indican que se considera sinónimo de programa o software, ¿sí? Entonces es un sinónimo
de programa o software. Ojo, enfocado a todo lo referente a la informática o a la computación. Si lo enfocamos a otra cosa, pues aplicación pudiera entenderse de otra manera, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es aplicación, lo que es applet. En este de acá tenemos árbol de directorios. Por acá tenemos árbol, archivo adjunto, como les digo. Y por acá tenemos árbol, archivo adjunto. Voy a hacer es agregar tal vez en mi documento. Primero árbol de directorios, ¿sí? Entonces, árbol de directorios, me dice, bueno, voy a agregar un párrafo más. Y vamos a checar qué consiste el árbol de directorios. Para este caso, pues ya tenemos por aquí. ¿Sí? Entonces nos dice, los ordenadores cuentan con una estructura de directorios o carpetas. Del directorio raíz van partiendo diferentes ramas o subdirectorios donde se ubican los archivos. Entonces, vamos a describirlo por acá. Entonces, yo con mis propias palabras tal vez lo pudiera definir como directorio principal de una serie de directorios o de carpetas más bien. Ese sería el significado de árbol de directorios. Entonces, o más bien serie de directorios, más bien. Lo vamos a agregar así. Porque, pues como tal es el significado, es el del árbol, ¿no? O serie de carpetas, más bien para dejarlo más claro, ¿no? Acuérdense que las carpetas pues tienen cierto orden, ya yo las ordeno de acuerdo a mis necesidades, etcétera, 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 ¿no? En este caso, pues esa es una manera de realizarlo, ¿no? Entonces, ya tengo árbol, estructura de datos, este tal vez lo voy a agregar, porque pues también tiene que ver en informática y en computación este concepto de árbol es muy importante porque lo utilizamos en muchas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, árbol puede ser de árbol de directorios o alguna otra estructura, ¿no? Por eso aquí tenemos estructura de datos en la cual los registros son almacenados de manera jerárquica. Entonces, tree en inglés es árbol que lo podemos encontrar, ¿no? Aquí tenemos archivo adjunto y ARPA. En el otro tenemos lo que es archivo, árbol de directorios que ya pasamos, y en nuestro otro glosario tenemos lo que es archivo adjunto y ASCII, ¿sí? Entonces, lo que es archivo adjunto, yo lo voy a rescatar de aquí. Es una definición muy corta, creo yo. No necesitamos agregar tantas definiciones. ¿Sí? Y tomen en cuenta que un archivo adjunto es el que nosotros utilizamos, palabras más, palabras menos, cuando enviamos el mismo por internet, o en este caso por email, ¿no? Por correo electrónico, ¿no? Aquí la definición formal nos dice archivo que acompaña un mensaje de email es apropiado para el envío de sonidos, programas, archivos, ¿no? Entonces, en este caso, puedo enviar por medio de un archivo adjunto imágenes, sonidos, programas y otros archivos, pues que sean muy grandes, ¿no? Acuérdense que por correo puedo enviar casi cualquier archivo, ¿no? Entonces, ese es lo que es un archivo adjunto. Vamos a meter lo que es ARPA, que son siglas. En este caso, son las siglas en inglés de Advanced Research Projects Agency, que es la agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y la cual pues creó ARPANET, que pues fue la red que dio origen a lo que conocemos todos nosotros como la o el Internet, dependiendo cómo lo quieran describir, ¿vale? Entonces, estas siglas, pues, no es muy común que las escuchemos hoy en día, pero pues a mí me parece algo interesante para agregar en nuestro glosario.
ya que pues el ARPANET fue el precursor de lo que hoy es Internet, ¿no? Entonces, esas serían otras, pudiéramos decir, definiciones o conceptos más bien, que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces tenemos aquí todavía el de archivo, archivo binario, archivo de texto. Por acá tenemos el de ASCII, que también voy a meter, y pues el que acabo de pasar, que es ARPA, ¿no? ARPANET, que de hecho aquí viene por acá. Yo creo que lo voy a agregar para que vayan de la mano, como nos aparece por acá. Entonces aquí tenemos lo demás, ¿no? ARPANET, que pues fue creada por este instituto, por esta agencia más bien, y pues que es una red de comunicaciones desarrollada por ARPA, que es la organización en este caso que nos mencionan en el concepto anterior, y fue creado a fines de la década de los 60, ya tiene muchos años, más de 50, casi 60 más bien, o más de 60, y se le considera el origen de lo que es el Internet actual. Entonces pues pueden ser conceptos que nos pueden servir por ahí para alguna parte, ¿no? Lo que es archivo. El concepto de archivo, alfabéticamente hablando, pues va antes que ARPA, ¿no? Porque es archivo adjunto, de hecho vamos acá. Entonces, más o menos quedaría por aquí el concepto de archivo, que va un poquito antes de archivo adjunto. Si nos ponemos un poquito estrictos con la parte de la ortografía, ¿no? Entonces, o del orden en este caso. Entonces, ya tengo aquí lo que es ARPANET. Voy a modificar esta parte. Ya tengo lo que es archivo adjunto, ARPA y ARPANET, ¿no? Entonces ya tengo archivo, archivo binario, archivo de texto. Eso los voy a dejar por fuera. Tengo lo que es arquitectura, ASCII, perdón, lo que es autoexe.bat, que son algunos de los que tenemos en cuestión. Y por acá pues tengo ASCII. ASCII sí lo voy a copiar porque es podríamos decir nosotros un lenguaje, pero en realidad es un estándar. En ocasiones dicen que es código. Enseguida se van a dar cuenta por qué. Entonces, ASCII significa American Standard Code of Information Interchange, que en este caso es código normalizado estadounidense para el intercambio de información. Esas son el significado de las siglas que tenemos por acá, ¿vale? Mm. Se pronuncia ASCII, pero se escribe A-I-I, pero se pronuncia ASCII, por eso yo lo pronuncio así, ¿no? Entonces ya tenemos el otro que es ASCII, ¿no? Que pues lo podemos llegar a encontrar muchas veces cuando queremos nosotros expresar algún tipo de símbolo que es un poco extraño, tenemos que recurrir a este famoso ASCII, ¿no? Tenemos acá AutoCAD, Attachment, que es un nativo adjunto en inglés. Yo lo que voy a hacer es copiar tal vez esto de AutoCAD, porque si lo podemos llegar a encontrar lo que es AutoCAD, que es un programa de modelado en 3D, por eso lo de CAD. También cuando ustedes encuentren las siglas de CAD, a eso significa. AVI, que es un formato incluso para archivos de audio y video. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de este formato, o por lo menos en algún video, alguna película lo han llegado a observar, ¿no? Aquí pues nos quedamos ya lo puse, Attachment, AutoCAD y AVI, ¿no? Entonces ya terminé con la letra A, ¿no? Por acá, algunos de los que dejamos por fuera fueron los de por acá, ¿no? Lo que es arquitectura, pues en realidad en informática pues nos dice a qué se refiere, pero pues ya sabemos que a eso va. Pero vamos a copiar esta parte. Entonces, arquitectura, lo que es arquitectura en informática, porque pues, estamos ahorita hablando de computación y de informática, nos mencionan que en informática se refiere al tipo de estructura de hardware de la máquina.
acto seguido. Y luego después nos dice, aparte de esa parte, nos dice lo siguiente. ¿Sí? Por extensión también se suele aplicar para clasificar los microprocesadores. ¿Sí? Entonces yo lo voy a reducir y voy a agregar aquí que se suele utilizar para, dice por acá, clasificar los procesadores. Que si es un procesador de 32 o 60 bits, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, nada más aquí lo menciono para fines de esta parte, ¿no? Entonces aquí eso es para lo que nos va a funcionar o lo que va a significar en informática y en computación la palabra arquitectura, ¿sí? Es una de las palabras que viene todavía acá. Arroba, pues ya lo tenemos. Asistente, pues creo que es una palabra que más o menos todos dominamos. Y lo que es AutoExec.bat, que es uno de los números, de los primeros programas que carga automáticamente el sistema operativo al arrancar. Eso ya es muy técnico, entonces lo voy a omitir. Si se dan cuenta, todo esto que dice por acá, todo esto tiene que ver solamente con la letra A. O sea, este glosario apenas, por ejemplo, yo tal vez pueda meter glosario, no estoy metiendo qué tipo, más bien qué letra estoy tomando, pero en este caso solamente signos, que es en este caso la arroba del número, que en este caso es 3D, el número acompañado de letra, y de todos los conceptos, la letra A, esto es todo lo que me he llevado hasta el momento. Que aquí todavía me falta, por ejemplo, revisar la ortografía para poder quitar las palabras que tengo ahí subrayadas, que son palabras pues en inglés que no voy a poder en este caso pues, modificar, solamente voy a irlas omitiendo porque son palabras en inglés que pues el diccionario no los tiene a la mano, ¿vale? Entonces ya de esta manera pues termino esta primera parte. Ah, aquí algún comentario acerca del glosario. Yo no, Inge, todo bien, gracias. Mu- Muy bien. Bueno, ahora hasta se pueden dar. Entonces, yo les propongo, igual para darles un poquito más de tiempo o para aprovechar un poquito mejor el tiempo, porque si se pueden dar cuenta, no es difícil, nada más es bien laborioso, porque pues simplemente ahorita yo ya con una sola letra ya me aventé pues prácticamente una hora. Entonces, yo les propongo que el día de hoy dejemos hasta aquí la clase para que puedan ustedes avanzar un poquito más en ese glosario. Más que nada porque no es difícil, pero como les digo, es bien laborioso. Yo ahorita llevo una hora y llevo una sola letra. Imagínense ustedes para aventarse las demás. Puede ser algo pesado. No sé qué es lo que opinen o si quieren que siga explicándolo así o les dé mejor el tiempo ya restante para que puedan avanzar en ese glosario. Pues yo no tengo problemas, Inge, si ya quiere concluir con esos ejemplos, no tengo problema. No sé, compañero Delfino, qué opine. Ujú. Sí, igual comento nada más por cuestiones de que es muy laborioso. Entonces, digamos, el resto de la hora o del tiempo lo pueden aprovechar para avanzarlo, porque yo entiendo que pues muchas veces dedican tiempo extra, o sea, fuera de su trabajo y demás, a realizar este tipo de actividades. Entonces, pues igual pudieran aprovechar el resto del tiempo también para irlo avanzando, porque pues técnicamente ya se fue una semana. Entonces, pues tendría que entregarse a más tardar el próximo sábado antes de la clase, entonces por esa razón es que les comento esto, para que no se les haga tan pesado, porque terminar un glosario de ese tamaño sí va a estar algo pesadito. Yo para la siguiente igual voy a seguir con el ejemplo de cómo se resuelve y demás, y por ahí les voy a ir dando tips de qué
pueden ser los que les pueden ser más de utilidad en un glosario y cuáles otros pues pueden dejar por fuera. Si ustedes se fijaron, fueron pocos los conceptos que yo dejé fuera del glosario, pero aún así siguen siendo muchos. Entonces ese es el detalle. Glosario bastante y que se vuelve pues algo amplio y pues que demanda mucho tiempo de elaboración. No sé, Delfino, si estés de acuerdo o qué opinas. Sí, maestro, buenas tardes. No, no hay problema por mí, maestro. Adelante. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, si no tienen inconveniente, entonces si gustan lo dejamos hasta aquí. Más que nada también porque veo que pues nada más se conectaron ustedes dos, entonces pues también debido a eso pues no le veo mucho sentido seguirle explicando. Voy a tener que volver a explicar en la siguiente clase cómo tiene que quedar ya terminado. Ya para la siguiente clase si me voy a dar yo también en este momento el espacio para irlo avanzando el glosario durante el resto de la hora y por ahí en los espacios que tengo disponibles, que son también algo reducidos, pero para poder presentarles ya la siguiente clase el glosario ya completo, tal vez con un diseño un poco más llamativo, no sé, estilos de letra, no sé, diferentes o algunas otras herramientas que nos pueden ser de utilidad para nuestro glosario que va a ser puramente electrónico, ¿vale? Entonces, si gustan, dejamos hasta aquí la clase. Ya la siguiente terminamos, digamos, o les voy a mostrar cómo aparece terminada esta actividad y les doy este resto del tiempo para que ustedes puedan, pues, avanzar con su glosario y puedan, pues, irlo diseñando de la mejor manera posible, ¿vale? Ok, maestro. Gracias. Nos vemos el sábado. Muy bien, les agradezco. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Gracias. Muy bien, por nada, Mayela. Cuídate.